Entonces, si vamos a empezar con esa regla, cuando haya pérdidas, vamos a empezar a cobrarle la cuenta, en este caso la AFP, el día de mañana será otro tipo de empresa. ¿Por qué entonces cuando tengamos un PIB negativo, cuando tengamos periodos de recesión o cuando tengamos IMASEC negativo, que nos devuelvan impuestos? Pues bueno, pagamos caleta de impuestos. Entonces cuando hayan desempeños penca, que nos devuelvan impuestos, pues. Y empecemos a restringir también que cuando les vaya mal en periodos prolongados, todos sus compadres no se pueden reelegir. Ofician a Boric para que ponga urgencia a moción que prohíbe a las AFP repartir utilidades si cae la rentabilidad de los fondos. A ti te pueden o no gustar las AFP. Puedes encontrar que el sistema de pensión es perverso, que es maravilloso, que es bueno, que es malo, que nos favorece, que nos perjudica. Cada uno puede tener su opinión de la cuestión y puede tener ideas para reformar esta cuestión. Pero esto que está acá no tiene nada que ver. O sea, esto no busca mejorar el sistema de pensiones. No está alineado con nada. Y ojo, no es solamente prohibir repartir utilidades. Va a quedar esto en utilidades acumuladas. ¿Qué creen que va a pasar cuando haya un periodo bueno? O sea, la lluvia de dividendos que va a haber con todas esas utilidades acumuladas va a ser, pero es que grotesco. A ver, las AFP, el gran chaleco de fuerza que tienen, las camisas de fuerza que tienen, es el régimen de inversión. Y por eso antes estaba mostrando, aquí está completo el régimen de inversión, pero este es un resumen. Límite máximo permitido en renta variable para el fondo A, para el fondo B, el C, el D y el E. Entendemos que obviamente el E busca menos volatilidades, pero por detrás hay activos financieros que se mueven y efectivamente en términos reales, es decir, ajustado por inflación, pueden haber periodos que sean negativos. ¿Cómo vayas a juzgar tú el retorno de un fondo E? ¿Cómo vayas a comparar con el de un fondo A, por ejemplo? Viene una crisis y no se pueden repartir utilidades porque hubo pérdida en los fondos de pensión. Los fondos de pensión se estructuran para el largo plazo, no para hacer trading. Lo que va a pasar aquí, ¿saben lo que van a incentivar con esta cuestión? Es que al final vaya a perjudicar los retornos de los fondos de pensión en general, porque los está incentivando a tomar el mínimo de riesgo posible, entendiendo riesgo como exposición a renta variable. ¿Cachai? Que el máximo del fondo A es 80, pero el mínimo es 40. El que busca más riesgo, premio por riesgo, 40% se van a pegar al mínimo posible, y en el largo plazo los rendimientos van a ser paupérrimos. O sea, si hoy día ya la crítica es que los retornos de los fondos no son lo suficientemente buenos, esta cuestión va a incentivar que sean menos buenos, es decir, que sean malos, de frentón que sean malos. ¿Por qué el portfolio manager del fondo A de un FP va a querer tomar más riesgo o exponerse más a renta variable si al final vaya a perjudicar no solamente el patrimonio de la AFP? Porque ojo, esta cuestión de acá no solamente dice que los accionistas no van a poder retirar las utilidades, lo que dice por aquí es que incluso van a tener que compensar las pérdidas. Mira, decretada la suspensión en el ejercicio anual en donde se produjeron las pérdidas o en los sucesivos, solo se permitirá el reparto de utilidades luego de compensar a los cotizantes por las pérdidas o por las pérdidas acumuladas desde que se decretó la suspensión, según sea el caso. Entonces no hay solamente un incentivo a que la exposición a la renta variable sea ínfima, la mínima legal, en este caso el fondo A un 40%. Imagínate, el fondo C, donde está la mayoría de gente en Chile, máximo un 15%. Va a quedar en utilidades acumuladas, pero ni siquiera vaya a poder retirarla porque vaya a tener que compensar cuando hayan pérdidas. Es absolutamente una locura. Entonces, bueno, vámonos a puros fondos money market. En el portfolio manager de esta cuestión, lo que va a decir, listo, fondo A, renta variable, el mínimo un 40, listo, el otro 60, pum, nos vamos a ir a puros activos alternativos, a fondos money market, bonos del Banco Central y de la Tesorería, y los vamos a mantener más encima hasta la madurez. Ni siquiera los vamos a contabilizar como valores negociables. Y cagaste. ¿Qué es lo que hay a generar con esto? Que los fondos van a generar, bueno, con cueva UF más cero. Esta cuestión no es beneficiar a los cotizantes, esta cuestión es perjudicar a los dueños de la AFP, accionistas de la AFP. Si quería hacer algo choro, plantea un cambio en el régimen de inversión de la AFP, que puedan invertir mucho más, por ejemplo, en activos alternativos, en otro tipo de inversiones, que bajen las comisiones, eso sería espectacular, que bajen las comisiones de la AFP. Es muy caro hoy día pagar a la AFP, la comisión es muy alta, y es muy alta porque al final, bueno, tú te podrías armar un
portfolio realmente de fondos de pensión indexado al SP500 o al ACUI, renta variable de todo el mundo, más un par de ETFs de renta fija, van y pagar una comisión de 0,1%, 0,2%. Pero las comisiones que hoy día pagamos son altas. Pero esta cuestión de acá no ataca en ningún caso ese problema. No ataca tampoco a la estructura del régimen de inversión de la AFP. Entonces al final está identificando mal el problema de partida. Como identificaste mal el problema, estáis dando una solución que no va a solucionar, al contrario, va a perjudicar. Al final, bueno, ya es cualquier cosa. Yo espero de verdad que esta cuestión no se quede en un oficio, ¿no? ¿Ya? Porque esta cuestión lo que hicieron fueron unos diputados del PPE que le mandaron un oficio a Boric. ¿Por qué me hirvió tanto esta cuestión y por qué me molestó? Es porque estos compadres son cara raja. Entonces, si vamos a empezar con esa regla de que cuando haya pérdidas vamos a empezar a cobrarle la cuenta, en este caso la AFP, el día de mañana será otro tipo de empresa, ¿por qué entonces cuando tengamos un PIB negativo, cuando tengamos periodos de recesión o cuando tengamos IMASEC negativo, que nos devuelvan impuestos, pues bueno? Pagamos caleta de impuestos. Entonces cuando hayan desempeños penca, que nos devuelvan impuestos, pues bueno. Y empecemos a restringir también que cuando les vaya mal en periodos prolongados, 2 periodos de IMASEC negativo, terminemos un año negativo, todos esos compadres no se pueden reelegir para el Congreso. Si vamos a empezar con este tipo de cuestiones porque la gestión es mala o porque nos están robando, puta, partamos por casa, ¿o no? Por eso me hirvió un poquito esto, porque son unos cararrajas. Son realmente unos cararrajas. No digo que por otro lado no haya que hacer nada, pero esta cuestión no... Ellos son los malos, nosotros somos los buenos y vamos a salvarlos. Man, es cararraja, man. La comisión de la AFP es muy alta para que inviertan en ETF, sí, pues, absoluta. Sí, es que ese es el tema. Al final tú podías armar un portfolio lo suficientemente diversificado si tenías un par de ETF y no se justifica comisión tan alta. Querían cobrar por el monto administrado. ¿Con eso nos va a perjudicar a largo plazo o no? Todo depende de cuál es tu monto que tengáis. Y por otro lado, las comisiones de la AFP que nosotros pagamos, todos los meses a nosotros nos descuentan, ¿no es cierto?, de nuestras liquidaciones. Nos descuentan una parte que va al fondo y otra parte que es la comisión de la AFP. Nosotros estamos prepagando gestión. Al momento que se llegue a ver un cambio de un tipo de cobro al otro, vamos a pagar 2 veces. Vaya a empezar a pagar por monto administrado. Y el monto administrado viene de pagos anteriores que ya se hicieron por esa gestión. Entonces, como medio injusto. Lo que sería justo sería hacer un tipo de pago por monto administrado, pero parcelado mientras dure la transición de un tipo de cobro a otro, para no perjudicar a los que ya hemos pagado comisiones, en mi caso particular, desde hace casi 10 años. Acá están nuestros honorables diputados y diputadas. Es para puro hacer prensa y tratar de quedar bien, ya que buscar explotar el descontento de la sociedad frente a la AFP. Sí, yo creo que la AFP son un muy buen punching ball para los políticos. La solución de Warren para la deuda de Estados Unidos: si gastaron más de lo que se ingresó, se les prohíbe la reelección. Exactamente. Y bueno, ese es el mejor incentivo que tú le podéis poner a los políticos para que hagan su pega como